Bienvenidos a nuestro estudio semanal. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hoy estudiando este tema que es recuperando lo que se había perdido. Es un gran tema porque Jesús vino a esto, bajó a la tierra, y la Biblia dice en Lucas que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué se había perdido? Pues vamos a ir a las Escrituras para ver lo que teníamos antes de haberlo perdido. Y para eso podemos ir a Génesis 1:26, donde ahí dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué teníamos en este tiempo? Imagen y semejanza de Dios. También indica que vamos a señorear sobre toda la tierra, tener autoridad sobre toda la creación. Sabemos que al momento de la caída de Adán entregó este señoreo a Satanás y perdimos realmente el reino de los cielos en la tierra. ¿Recuerdan? La tierra es la copia visible del reino de los cielos, invisible para nuestros ojos. Natural. Exacto, porque finalmente es igual de real que esta tierra donde estamos ahorita. Pero se perdió este señoreo, se perdió esta autoridad, se perdió toda esta gran bendición que Dios había entregado a Adán, ¿no? Y pues nos tardamos como 4,000 años para que Jesús venga a la tierra a buscar y salvar lo que se había perdido. Es como si alguien te da una casa para que tú vivas esa casa, tienes mayordomía sobre esa casa, autoridad sobre esa casa, tienes que arreglar esa casa, sí. Es un lugar donde vas a vivir, pero de pronto entra un ladrón y te dice: quítate, ahora yo entro porque me cediste todos los derechos y ahora se va a hacer aquí como yo digo que se va a hacer, como se va a vivir en este lugar, y empieza a traer, no sé, demonios y antros y ocultismos y todo lo que es el mundo de Satanás, y eso es ese es el mundo que se está viviendo en esa casa que se te había dado, y lo que se te había dado antes se perdió. Se perdió totalmente. Y es lo que está pasando con el mundo. Exacto. Entonces Jesús viene a la tierra, enseña, pasa 3 años y medio enseñando acerca del reino de los cielos, y es muy importante este tipo de enseñanza porque Jesús enseñó y nos iba a regresar esto, pero no estábamos preparados. Entonces Él enseña acerca del reino de los cielos, que está cerca, prepárense, va a llegar un nuevo estilo de vida, vamos a regresar al origen, regresar al estilo de vida del inicio. Y Jesús enseña y enseña. ¿Cuántas parábolas nos están hablando? El reino de los cielos es semejante a un lugar, a un hombre, a un tiempo, etc. Para prepararnos. Y Jesús va a la cruz, muere, va al infierno a recuperar este reino que estaba en las manos de Satanás, ¿verdad? Paga por nuestros pecados, resucita, ahí como que wow, en todo poder. Y después dice ahí, ¿cuál es el resultado? El resultado está en Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
este momento de la resurrección se recuperó todo lo que se había perdido. ¡Qué enorme bendición para la humanidad que estaba bajo yugo, bajo esclavitud, bajo la opresión de un reino de las tinieblas que venía a matar, robar y destruir al hombre todos los días de su vida? Y Jesús dice, ya, se acabó. Todo está ahorita bajo mis pies y voy a entregar a los que creen en mí, a la iglesia, todo señoreo y toda autoridad otra vez. Y pone la iglesia por cabeza sobre todas las cosas. Quiere decir, Satanás ya no es cabeza de nada. Es como si, regresando al ejemplo que pusimos al principio, es todas estas casas que les fueron regaladas a todo el mundo, se perdió el dominio, la autoridad cuando Satanás entró a esas casas, ¿verdad? Y cuando viene Jesús, dice, todo aquel que cree en mí, yo puedo entrar a esa casa, quitar el derecho legal que el enemigo había tenido para entrar, usurpar y hacer de las suyas dentro de la casa que Dios te había dado, ¿verdad? Y nada más para los que aceptan la obra redentora de Cristo Jesús, Él viene y limpia esa casa y saca todos esos demonios y saca toda esa inmundicia de la casa que Dios te había dado en un principio y restaura entonces la forma en que esa casa estaba cuando Dios te la había dado antes de que Satanás la usurpara. Así es. Porque cuando Satanás usurpó con una legalidad. Una mentira. O sea, hizo un acto legal, tenía derecho, pero Jesús vino a quitarle ese derecho de todo lo que él se robó. Sí. Y que sigue robando para todos los que no han reconocido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Sí, ahí esta gente todavía está bajo esta opresión y no tiene esta libertad de disfrutar ahora la tierra como el reino de los cielos, ¿no? Como esta colonia, como este territorio ahí lejos del país de origen, pero que tiene toda la cultura, todas las bendiciones, las ventajas del reino original, ¿no? Entonces, nos entregó, dice ahí en Efesios, todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia está definida en Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir? La iglesia está constituida de reyes y de sacerdotes, de gente que tienen autoridad en este territorio y que son realmente la conexión con Dios y que tienen esta relación con Dios. Tenemos estas dos funciones hoy en día, ¿verdad? David ya había entendido esto. Él era rey de Israel, pero también ministraba como sacerdote a Dios a través de la alabanza, como cuántos salmos escribió, ¿verdad? Él era los dos, ya es una figura también de nosotros en estos días. Tenemos un reino que no es de este mundo, venimos del reino de los cielos en la tierra, pero como eso es la colonia del reino original, tenemos toda la autoridad sobre este territorio en el día de hoy. Hemos recuperado lo que Satanás había robado hace 6,000 años a Adán. Y ahorita tenemos nosotros como iglesia la responsabilidad de ejercer la autoridad. No podemos dejar a Satanás hacer todo lo que quiere aquí. Ni debemos. La iglesia tiene que despertar porque muchas veces hemos dejado esto. Bueno, no pasa nada. Sí, nos está robando nuestros recursos económicos, nos está enfermando. Todo esto lo hemos tolerado, pero no es el plan de Dios. Hemos recuperado la salud completa. Hemos recuperado las finanzas celestiales, hemos recuperado el gozo, hemos recuperado la paz. ¿Tú crees que Adán estaba preocupado antes de la caída?
No tenía afán, no estaba estresado, no tenía tristeza. Caminaba con Dios todos los días del tiempo que estuvo en el Edén. El Edén se recuperó. El Edén es el reino de los cielos. Cuando Dios le da el Edén a Adán, le dice, lo vas a trabajar. ¿Qué quiere decir? Lo vas a extender para que llene toda la tierra. Jesús, cuando se va, dice, id a todas las naciones y predican el Evangelio. Otra vez, el Edén tiene que llenar toda la tierra. Establecer el reino. Establecer el reino. Y es interesante ahorita que te escucho hablar, lo podemos ver, estás hablando del mundo entero, ¿no? Estás hablando de cómo tenemos que extender y expandir el reino en toda la tierra, pero si lo hacemos un poquito más íntimo, podemos hablar, por ejemplo, de una familia. Y yo veo una tremenda diferencia entre esas familias que son generaciones y generaciones de cristianos. Sí, claro. ¿No? Sí. Por ejemplo, 4 o 5 generaciones atrás, alguien estableció el reino en su vida, ¿no? Y de ahí enseñó y estableció a sus generaciones que iban a venir un estilo de vida del reino. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento, la información de lo que es establecer el reino, se fue haciendo cada vez más fácil de generación en generación. Si esto lo pasamos al revés, y podemos decir, los que no han tenido conocimiento de lo que es el reino, han sido enseñados de generación en generación a aguantarse, a decir, bueno, pues así nos tocó vivir, pues la enfermedad es parte de lo que tenemos que vivir en este mundo, la violencia, etcétera, etcétera. Sí. Y finalmente hemos sido entrenados y educados a pensar de cierta manera. No por nada, la palabra misma dice que fallecemos por falta de conocimiento. Así. Cuando tenemos esta ausencia de conocimiento, porque conocimiento es poder, como decimos en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Pero es cierto, y por eso tenemos tanto entusiasmo en que la gente venga a estudiar al Instituto Bíblico, porque es donde aprendemos estas cosas que de otra manera podemos tal vez escuchar por un lado, por el otro, pero no acabamos de poner todas las piezas del rompecabezas juntos y estamos viviendo sin poder. Y aquí estamos viendo que Dios nos dio este poder de establecer su gobierno en la tierra. Así es. Con una autoridad impresionante, delegada con el poder de Él en nosotros. Pero si no lo sabemos, no lo vamos a hacer. No lo vamos a tener. Y se ve en nuestras vidas. Sí. Regresando al principio de este ejemplo, yo puedo ver la diferencia en una persona que viene con este conocimiento de muchas generaciones atrás. Claro. Y de una persona que no tiene este conocimiento. Sí, por supuesto. Hermano, si vamos a la palabra acerca de lo que Jesús decía, en Lucas 19, en el versículo 9, Jesús habla de lo que es la salvación. Dice, está Zaqueo, ahí es un comentario con Zaqueo, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es lo que pasa en la salvación, recuperamos lo que se había perdido. Adán entregó este reino de los cielos a Satanás y la maldición llegó a la tierra. Llega Jesús, llega la salvación y recuperamos, eliminamos. Jesús elimina toda la maldición que estaba sobre la tierra en este momento para los que van a creer. Y no importa cómo llegaste a creer. Zaqueo tenía malísima fama. Era un ladrón, era alguien que transaba sobre los impuestos. Bueno, pero a un momento dado recapacita, reconoce su error
Y está ahí Jesús hablando con esta persona, ¿verdad? ¿Cómo fue criticado Jesús que se fue a la casa de Zaqueo? Pero había un propósito ahí. Y Zaqueo reconoce, y Jesús dice, ahora llegó la salvación a esta casa, a la casa de Zaqueo, a la vida de Zaqueo. Y las consecuencias de la salvación es que el reino de los cielos, lo que se había perdido, regresa a la vida de Zaqueo. No. Y es lo que sucede para cada uno de nosotros cuando recibimos la obra de Jesús. Y la obra de Jesús, ya que estamos en Lucas, vamos unos capítulos antes y vamos al capítulo 4:18. ¿Verdad? Es cuando Jesús está hablando de su ministerio. Él va a empezar a hacer lo que anunció a Zaqueo, recuperar lo que se había perdido. Y ahí dice, en el versículo 18, vamos a leerlo aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar liberación a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar un año favorable del Señor. Y después la Biblia dice, Él cierra el rollo y lo regresa a la sinagoga, ¿no? A la persona que se encarga de esto. Él está citando Isaías 61:1. Pero ¿por qué no siguió? Podemos decir, porque hay mucho más. Hay mucho más y es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a seguir lo que Jesús no comentó en este momento. ¿Por qué no comentó más? Porque en este día en la sinagoga Jesús venía a hablar de Él, a declarar su ministerio, a declarar a lo que se iba a dedicar durante 3 años y medio ahí en la tierra. Él abrió este libro, Él se descubrió ahí, Él vio su vida ahí en este momento que leyó Isaías 61 tal vez por primera vez. Y ahorita lo viene a comunicar. ¿Qué pasa con 61, 2, 3, 4? Esto va a hablar de nosotros. Esto va a hablar de lo que nosotros hemos recuperado, lo que fue anunciado. ¿Recuerdan? Isaías es el profeta mesiánico. Es el que tiene la revelación de Jesús 700 años antes. Es el profeta que dice, por la llaga de Cristo, por la obra de la cruz, fuimos sanados. Él tiene memoria del futuro. Él tiene memoria de lo que iba a pasar. Él está expresando tantas cosas acerca de Jesús, cómo era, cuál era su aspecto físico, ¿no? Cómo lo mataron en la cruz. Todas estas cosas, Él tenía revelación. Entonces Jesús, obviamente, en este libro de Isaías, se encuentra. Se encuentra y expresa la principal razón, el principal motivo por el cual vino al mundo, que fue perdonar. Sí. Perdonar a todos los que habíamos caído en pecado, desde Adán hasta nosotros, ¿verdad? Y muchas veces podemos decir, bueno, pero yo qué culpa tengo que Adán haya pecado, que Eva haya pecado. Y la verdad es que no podemos ni siquiera pensar eso, porque seguramente hubiéramos hecho eso o peor. Pero a eso vino Jesús, a perdonar. Y después de que anuncia que Él se refleja, se descubrió, vamos a decir, en el libro de Isaías, y lo está anunciando ahí en la sinagoga, dice, yo soy del que el libro de Isaías habló. Y este es mi llamado principal, a lo que vengo, a perdonar. Porque si no hubiera habido perdón, no hubiera habido redención. No, claro, porque Dios estaba ofendido
por nuestros pecados. Entonces, Él tenía que hacer algo. Nosotros ya no podíamos hacer nada. Nuestro pecado al máximo era cubierto por un año. Y se necesitaba esta profecía activa de matar un cordero cada año para tapar, cubrir el pecado, pero no se borraba. No se borraba, estaba anunciando lo que iba a venir, estaba profetizando de alguna manera lo que iba a venir, lo que se iba a establecer y cumplir en el único cordero sin mancha, perfecto, que podía perdonar todos los pecados del mundo. No solo cubrirlos, perdonarlos, y dice la palabra, una vez y para siempre. Lo que dijo Juan el Bautista, es el cordero que viene a quitar el pecado del mundo, ¿no? Quitar, eliminar. Ya no hay poder de pecado en esta tierra. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Pablo lo describe todavía con muchos detalles en Colosenses 2, y vamos a leer del 13 al 15, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, tras habernos concedido el perdón de todos los delitos, pecados, etc., cancelando el documento de deuda en contra de nuestra, que consistía en ordenanzas y que nos era adverso, quitándolo de en medio, clavándolo en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta versión es la versión de la Reina Valera 77, ¿no? Es un poquito actualizada. Pero ¿qué vemos ahí? Él está anunciando todo lo que... Bueno, primero en Lucas anuncia lo que va a hacer, y Pablo en Colosenses 2 nos dice lo que ya hizo, ¿verdad? Dice, canceló este acta de decretos que estaba contrario a nuestras vidas. ¿Qué es este acta de decreto? Son condenados a muerte porque son pecadores. La Biblia lo dice, ¿no? La paga del pecado es muerte, una muerte legal de la cual se aprovechó Satanás para legalmente venir a robar todo lo que nos había sido dado. Así es, ¿sabes? Otra versión habla de esto diciendo, habiendo cancelado la fianza decretada en contra de nosotros mediante demanda legal, pero fue desechada y clavada en la cruz. Cancelada, ya no hay decreto en contra de nosotros. La pena de muerte fue ejecutada, pero sobre Jesús, no sobre nosotros. Nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús decidió cargar con esta condena. Canceló así, porque obviamente no había un derecho legal de matarlo, pero Dios puso tu pecado, mi pecado, sobre Jesús. Eso lo separó de Dios y murió en la cruz. Y se tenía que morir para bajar al infierno. Tenía que ir a este lugar para pelear directamente con él que tenía este imperio de la muerte, que era Satanás. Lo vence, es lo que nos explica ahí Colosenses. Y exhiba todo el reino de las tinieblas en su gran derrota. Lo exhiba porque todos tenemos que estar enterados de esto, ¿no? Fue pública la victoria de Jesús. No fue algo secreto en un lugar donde no vamos. Todo el mundo se enteró. Y la gente se salvó en estos 3 días y se fue con Jesús al cielo. Recuperó ahí también algo que se había perdido, ¿verdad? Todos estos hombres, mujeres que creyeron durante el Antiguo Testamento, pero que no tenían este derecho de estar en el cielo como nosotros en el día de hoy. Tenían que esperar. Una obra de redención. Pero desde el momento que ya vino Jesús, ¿verdad? Legalmente ya está hecho, ya no tenemos que esperar. Jesús ya no va a volver a venir para redimir lo que se había perdido. Ya lo hizo una vez y para siempre. Ahora, ¿por qué hay
casos en donde se ve esa redención y otros casos donde no se ve esa redención. Y el primer motivo es porque ni siquiera muchas veces sabemos que existe, ¿verdad? Todas las personas que no han escuchado de Jesús, todas las personas que no han entendido lo que ha sido la redención, que no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no pueden tener ese derecho legal del que estamos hablando. Entonces, por eso siempre es tan importante llevar a las personas a recibir a Cristo, a que conozcan, a que digan, mira, si tú no tienes una relación con Jesús, conoce esto. Conoce que la Biblia dice que Él vino para salvar tus pecados, para perdonar tus pecados, y lo único que tenemos que hacer es decir, Cristo Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados, hoy decido reconocerte como mi Señor, como mi Salvador, no entiendo mucho, pero quiero conocerte, acércame a ti, quiero que seas mi Redentor, quiero que seas mi Señor. Y Dios va a operar en ese momento. Así es. No se trata de rituales y cosas religiosas, sino Dios es un Dios que ve el corazón de las personas. Y si una persona quiere tener una relación personal con Él, Dios va a buscarte. Y lo único que tú tienes que hacer es pedírselo y Él va a enviar a alguien, al obrero perfecto, que te hable de Él para que tú también puedas pertenecer a la familia de Dios y seas parte de esta redención y tener la vida eterna. Exactamente. Y recuperar como todo el poder que se había perdido. Jesús mismo instituyó la restauración del poder. Mira, en Lucas 9:1 dice, y habiendo convocado a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, ¿verdad? Restauración de todo este poder. Y obviamente fue un momento especial de los discípulos donde pudieron hacer milagros. Dice después que los envió ahí en las aldeas para empezar a tomar control, autoridad y sanar a los enfermos. Y fue por un momento. Ahorita es permanente. La recuperación de este poder es para todos nosotros, todos los días de nuestra vida. Entonces yo creo que vamos a parar aquí para el día de hoy. Queremos seguir este estudio con lo que queda de Isaías 61. Vamos a ver primeramente aquí lo que Jesús logró cuando anunció en Lucas 4 lo que estaba escrito en Isaías 61. Después vamos a ver 61, 2, 3, 4, etcétera, para ver ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué fue lo que realmente recuperamos, ¿no? De todo lo que se había perdido? Y la verdad hemos recuperado todo. Buenas noticias. Buenas noticias. Entonces no se pierden también el estudio que sigue la próxima semana. Va a ser de enorme bendición. Y mientras, bueno, nos despedimos de todos ustedes con esta primera parte de recuperando lo que se había perdido. Y recuerden, compartan esta enseñanza. Hay muchísimas personas que no han tenido la oportunidad de saber de Cristo, de saber cuál es la voluntad de Cristo para sus vidas, de recuperar. Si tú eres alguien que tú piensas, esta persona ha perdido tanto en su vida, esta persona necesita escuchar este mensaje, sé parte, únete a este ministerio y sigue compartiendo las buenas noticias a todas las personas que tú creas que lo tienen que conocer. Dale like, suscríbete, vas a estar recibiendo constantemente nuestros videos, enseñanzas, alabanza, etcétera, y sé parte de este ministerio. Así es, muy bien. Y bueno, pues mientras también recuerdan, siempre en victoria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, yo te invito a que des un paso más, que recibas a Jesús en tu vida. Lo puedes invitar a través de esta pequeña oración. Si quieres, repite conmigo.
Padre Celestial, yo te doy gracias en este momento. Yo creo que Jesús murió por mí, que Él pagó por mis pecados y que tú lo resucitaste después de 3 días. Ahora yo recibo a Jesús en mi corazón. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y a partir de este día yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración creyendo en tu corazón, tienes acceso a la vida eterna con Dios. Yo te felicito y te aconsejo que te busques una iglesia y que sigues creciendo espiritualmente. Que seas bendecido.